en control rebelde que más ha sufrido los embates de la guerra, junto con la ciudad de Bengasi al oeste del país. Ha sido una semana muy importante. Hoy se están cumpliendo precisamente 6 meses desde que se iniciaran los bombardeos de la OTAN. Eso en medio de importantes noticias en el ámbito internacional para Libia. Por su parte, ¿verdad? La semana pasada se dio la visita del presidente Sarkozy y del primer ministro británico Cameron, lo que propició que inmediatamente al día siguiente se intensificaran los bombardeos de la OTAN. Se dio luz verde a una operación militar a gran escala que en estos momentos se sostiene sobre las ciudades leales a Gaddafi, Bani Walid y Sirte. Saba en el sur aún está a la espera, aunque ya se registran bombardeos de la OTAN. Por otra parte, ¿verdad? La ONU anunció primeramente, le entregó el sillón de Libia a los delegados de la CNT, a la vez que anunciaba el descongelamiento de una parte importante de sus fondos, de sus activos, de sus bienes y recursos, al tiempo que también hacía el anuncio de que iba a enviar un comité de expertos para ayudarles a redactar lo que sería la próxima constitución, así como para ayudarles a preparar lo que serán las próximas elecciones. Sin embargo, nada de esto podrá hacerse mientras el CNT no declare tener total control del país. La ONU ha sido muy clara al respecto. 8 meses a partir de que la CNT anuncie tener total control sobre el país. Y esta es una situación que se ve cada vez más complicada. El CNT ha intentado, ¿verdad?, ser muy optimista respecto a que podrán lograr conquistar estos bastiones leales a Gaddafi. Sin embargo, la realidad de estas últimas semanas ha demostrado que les será muy complicado, que la resistencia es feroz, que los soldados leales a Gaddafi están muy preparados, que tienen muchísimo equipo, y el hecho concreto es que están llegando aquí a la ciudad de Misrata ambulancias una tras otra con bajas de los soldados del CNT. Por otra parte, también estaba previsto para el día de ayer domingo que el CNT anunciara quiénes serían los miembros del próximo gobierno de transición. Sin embargo, este anuncio fue aplazado de forma indefinida desde la ciudad de Bengasi por Mahmoud Jibril, el segundo hombre fuerte del CNT, lo cual deja entrever cuál es el nivel y la profundidad de la crisis que se vive al interior del CNT, algo de lo cual hemos estado hablando durante las últimas semanas, algo que evidentemente el CNT intenta que no se conozca, pero que es imposible contener. No solamente nosotros, otros medios de prensa internacional también han estado, ¿verdad?, investigando sobre las fisuras internas, y es bastante evidente que esto está sucediendo. Hay un conflicto enorme entre los líderes de la cúpula política, los líderes de la cúpula militar, quienes de alguna manera están exigiendo la inmediata renuncia y la salida de los representantes políticos del CNT vinculados al gobierno de Muammar Gaddafi aquí en Libia. Esto da cuenta de una situación real, Diego, y es que el plazo dado por el CNT pasó a ser un discurso retórico. ¿Cuál es el sentir de la gente? Tú que has transitado por todas estas calles en torno a lo que es el vencimiento de este plazo, pero sin lograr el cometido que se trazó. Tenemos un CNT aún sin consenso, como bien nos describes, entre sus filas para nombrar sus propias autoridades. Bueno, efectivamente, yo creo que la gente aquí, bastante traumatizada por la guerra, ha querido tener mucha esperanza y tener mucha ilusión en que el CNT funcione como un organismo que dé unidad, que dé cohesión al nuevo proceso que está comenzando a darse aquí en Libia. Sin embargo, noticias como el aplazamiento del anuncio del gabinete generan cierta inquietud en la gente. Empieza a haber un cierto extrañamiento, empiezan a haber cuestionamientos. En su mayoría, las personas a quienes hemos podido consultar no están de acuerdo con que el CNT, el gobierno interino que planteen, esté formado por integrantes que hubieran estado vinculados al gobierno de Muammar Gaddafi. Sin embargo, esta es la postura que defiende la cúpula política, que defienden los líderes políticos del CNT. Ellos, sobre todo en materia económica, en lo que tiene que ver con la inversión futura que tiene que hacer Libia, el manejo de los más de 700 billones de dólares que anunciaba Mahmoud Jibril en conferencia de prensa con que Libia cuenta, ellos estiman que debe ser manejado por manos expertas, que no deben entrar en lo que ellos mismos denominan en sus propias palabras el experimento de la transición. No debe ser tocado por manos inexpertas en la materia económica, y esto es algo que a la población le está generando mucha inquietud, porque frente a este tipo de declaraciones no están seguros de hasta dónde realmente se esté dando un cambio en el país. Diego, muchísimas gracias por este completo reporte, acompañado por unas imágenes que nos brindas en vivo, en directo, desde Misrata, una ciudad
como vemos, destruida, en ruinas por estos combates, por estos bombardeos de la OTAN, hoy a 6 meses de su incursión en esta nación norafricana. Diego Marín nos informaba directamente desde esta localidad. Y antes de regresar con nuestro analista económico que está aquí con nosotros en el estudio, José Gregorio Piña, vamos a hacer desde Libia un contacto con Diego Marín, enviado especial a ese país de Telesur. Diego, adelante con tu reporte. Hace ya más de 7 meses, cuando comenzara la guerra aquí en Libia, y especialmente desde hace 6 meses, a partir del día de hoy, cuando comenzaron los bombardeos de la OTAN, la economía del país se ha visto afectada gravemente, especialmente desde el momento en que se suspendieron las ventas de petróleo, que son sin duda el principal activo económico del país. También a lo largo de la guerra se han visto gravemente afectada la mediana y pequeña empresa. Muchísimos empresarios tuvieron que cerrar las puertas de sus negocios. La falta de suministro eléctrico les ha significado millonarias pérdidas a muchísimos sectores en el país. La gente común y corriente se ha visto afectada por la impresionante alza en los precios de los productos básicos. Se limitaron las importaciones de muchísimos productos. Sin embargo, hace unas pocas semanas hemos visto cómo comienza a reactivarse la economía, pero aún sigue siendo muy complicado para la gente poder asumir los altos costos que aún tienen productos esenciales para su vida diaria. También sabemos que gran parte del país se ha visto gravemente afectado por los fuertes combates entre la CNT, apoyadas por la OTAN, y las fuerzas leales a Gaddafi. Esto ha significado importantes destrozos, importantes daños, sobre todo por los bombardeos de la OTAN, en gran parte de la infraestructura de las ciudades, de las carreteras, y esto sin duda significa un muy lucrativo negocio en el cual los países de la OTAN están muy dispuestos a participar. El tiempo ha pasado volando, ¿no? Alguien pensaría que ya son 6 meses desde que Estados Unidos y sus aliados protegidos bajo el manto de la OTAN decidieron bombardear Libia. Las consecuencias han sido resentidas más por la población civil, que hoy por hoy desconoce el rumbo que tomará ese país norafricano. Pero ¿cuánto ha costado la invasión a Libia? Vamos a ver la información. La crisis económica por la que atraviesan las grandes potencias mundiales parece no tener ninguna repercusión al momento de decidir las intervenciones militares en Libia. Estados Unidos, el mayor deudor del mundo, sin el menor reparo gasta millones de dólares diarios en atacar el país norafricano. Fuentes oficiales cifran en 100 millones de dólares los gastos por los misiles que a diario se usan para derrocar al líder de la revolución, Muammar al-Gaddafi. Mientras unos 14 millones de estadounidenses sobreviven sin empleo y 46.2 millones se mantienen en condiciones de pobreza. Las naciones europeas que han liderado la invasión a Libia también enfrentan una crisis de deuda. El primer ministro británico David Cameron, que se ha puesto a la cabeza de la llamada Operación Odisea del Amanecer, anunció recortes presupuestales por alrededor de 130.000 millones de dólares, mientras gasta unos 700.000 dólares en apoyo al Consejo Nacional de Transición. Y es que el apetecido petróleo libio parece que al fin estará al alcance de sus mercados habituales. El gobierno provisional ha dicho que se mantendrán los contratos firmados entre el gobierno de Muammar al-Gaddafi y las grandes petroleras europeas. Francia e Italia se disputan el mejor trozo del pastel energético. La petrolera francesa Total y la italiana Eni encabezan la lista de corporaciones que participarán con prioridad en la gestión de los recursos libios. Ambos países también buscan involucrarse en la reconstrucción del país. Las relaciones prevén contratos para levantar puentes, gasoductos y carreteras. A esta repartición se suma la petrolera española Repsol, que ya se ha reunido con el Consejo de Transición. Libia exporta a Europa 80% de su producción. La extracción de crudo, estimada en alrededor de 1,6 millones de barriles por día, estuvo paralizada varios meses por el conflicto interno. Para cubrir este hueco, la Agencia Internacional de Energía liberó en junio pasado 60 millones de barriles de sus reservas de emergencia. Y ante el nuevo panorama decidió concluir la medida de manera formal. La petrolera libia Arabian Gulf Oil Company espera que la producción crezca de manera constante en su campo oriental, hasta llegar a 200.000 barriles diarios para fines de septiembre, lo que permitiría exportar un embarque cada 10 días. Ibrahim reiteró que la lucha de la Revolución Verde continúa pese a la intervención de las fuerzas imperiales. Hermanos,
Todavía estamos decididos a vencer y llamamos a todos en el mundo y a todos los libios a no ceder a estas bandas, a no celebrar con ellos, a no estar de acuerdo con sus ideas, a no apaciguarnos, y no les damos ninguna legitimidad porque volveremos con fuerza. Vamos a librar a Trípoli, librar a los prisioneros políticos y regresarle a Libia su verdadero rostro de revolución, el de dignidad, nacionalismo árabe y el Islam. Cuando regresemos vamos a preservar a Argelia, Egipto, Túnez, preservar y conservar a Siria y Arabia Saudita. Así que Libia podrá convertirse en la tumba del proyecto colonial occidental, en el norte de África y en el mundo árabe, en nombre de Dios. Unidades insurgentes en Libia hallan arsenal de fuerzas leales al líder del gobierno legítimo Muammar al-Gaddafi al sureste de Sirte, ciudad que han intentado controlar en las últimas semanas, pero sin éxito. Los insurrectos se han restablecido y reabastecido de armamento y con este hallazgo lo hacen para enfrentar la dura línea de resistencia en Sirte y Beni Walid, dos ciudades gadafistas que intentan conquistar en vano desde hace ya 3 semanas. El autodenominado Consejo Nacional de Transición Libio planea proclamarse como nuevo gobierno para ese país, a pesar de que continúan los combates en ciudades que resisten el golpe de Estado financiado por la OTAN. En Beni Walid, las bandas armadas tuvieron dificultades para entrar. Fuerzas leales al gobierno de Muammar al-Gaddafi resisten los bombardeos y los ataques. Los sediciosos se encuentran en la puerta norte de la ciudad a la espera de refuerzos provenientes de la localidad de Tayura. Y repasemos la situación que acontece en Libia. En este país las fuerzas insurgentes mantienen una infructuosa ofensiva en los alrededores de Beni Walid, al noroeste de Libia. La resistencia leal al líder verde Muammar Gaddafi sigue en esta localidad. La mayoría de los combatientes insurrectos se reagruparon fuera de Beni Walid para trazar nuevas estrategias. El movimiento armado de oposición no ha logrado el control de esta localidad y solo los rebeldes más jóvenes y sin experiencia se mantienen al frente de la línea de fuego. Al menos otras 4 ciudades del norte y el sur de Libia se mantienen en manos del ejército leal a Gaddafi. Bueno, además del tema palestino que ocupa la atención de esta 66ª Asamblea General de la ONU, otro tema obligado, dada la coyuntura, es Libia. De esa nación norafricana hasta ahora podemos informarles que las fuerzas insurgentes mantienen una infructuosa ofensiva en los alrededores de Beni Walid, al noroeste de este país. La resistencia leal al líder verde Muammar al-Gaddafi se mantiene en esa localidad. La mayoría de los combatientes insurrectos se reagruparon fuera de Beni Walid para trazar nuevas estrategias. El movimiento armado de oposición no ha logrado el control de esta localidad y solo los rebeldes más jóvenes y sin experiencia se mantienen al frente de la línea de fuego. Al menos otras 4 ciudades del norte y el sur de Libia se mantienen en manos del ejército leal a Gaddafi. La resistencia de los leales a Muammar Gaddafi se mantiene intacta en Libia. Los insurgentes seguían este domingo sin poder controlar los bastiones gadafistas a pesar de sus anuncios triunfalistas. En tanto, el autoproclamado Consejo Nacional de Transición tampoco lograba estructurar el anunciado gobierno paralelo en el país. La localidad montañosa de Beni Walid es una de las que permanece en resistencia. Apostados estratégicamente, las fuerzas leales a Gaddafi defienden ese territorio. En el norte, continúa la pugna por el control de la tan ansiada ciudad costera de Sirte, donde nació Gaddafi. Los insurrectos no logran neutralizar a los combatientes patriotas. Los bombardeos de la OTAN que apoyan la ofensiva insurgente han matado a más de 2.000 civiles, según datos del gobierno legítimo. La razón por que no han podido entrar a Sirte o a Beni Walid es que ambas ciudades tienen un gran número de soldados leales reunidos allí, específicamente para evitar que entren. Todavía hay algunas fuerzas pro Gaddafi en otros lugares. Al noroeste, en Trípoli, se mantiene un ambiente de tensión. Trabajadores del aeropuerto de esa capital afinan detalles para reactivar su funcionamiento la próxima semana, aunque el lugar muestra los estragos de los recientes bombardeos de la OTAN. Los residentes de la capital salen a las calles procurando hacer su vida lo más normal posible, luego de la agitación vivida.
aunque no cesa el temor de que los enfrentamientos que siguen produciéndose en el interior prolonguen el conflicto.